A reading from the book of the Lectura prophet del Malachi. profeta Malaquías. Thus says the Lord God, Así dice el Señor Lo, Dios. I am Miren, sending my yo messenger to envío prepare the mi way before mensajero you. para que prepare el camino And ante mí. suddenly there will De come to the pronto temple entrará en the el Lord whom you santuario el seek, Señor a quien and the ustedes buscan, messenger of the covenant el whom you mensajero de la desire. alianza que ustedes Yes, desean. he is coming, Mírenlo says the Lord entrar, of hosts. dice el Señor de los But who will ejércitos. endure the day of his ¿Quién coming? podrá resistir el And día de who su can venida? stand when he appears? ¿Quién quedará de pie cuando For he is aparezca? like the refiner's Será un fire, fuego de fundidor, or like the fuller's una lime. lejía de He lavandero. will sit refining Se and sentará como un purifying silver, fundidor que refina la plata, and he will purify the como a sons of plata y a men, oro refinará a los refining them hijos de like Leví, gold y or like silver, presentarán al Señor that they la may offer ofrenda due como es debido. sacrifice to the Lord. Entonces Then the sacrifice of Judah agradará and al Señor Jerusalem la will ofrenda de please the Judá y Lord, de Jerusalén, as in the como days en of los old, días pasados, as in years como gone en by. los años antiguos. Lo, I will send Dice you el Elijah the Señor de los prophet ejércitos, miren, before the day of the les Lord enviaré comes, al profeta a Elías great and antes de que terrible llegue day, el día del Señor to turn the grande y hearts of the terrible. fathers to their Convertirá children, el corazón de los and the padres hearts of hacia the los children hijos y el to corazón de their los hijos fathers, hacia los padres, lest I come para que and no strike tenga the que land with venir doom. yo a destruir la The tierra. word of the Lord. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lift up your heads and see. Levántese, Your alcen la redemption is cabeza, se near at acerca hand. su redención. Levántense, alcen la cabeza, se acerca su redención. Your ways, O Lord, Señor, enséñame make tus known to me. caminos, instrúyeme en tus Teach me sendas. your path. Haz que camine con Guide lealtad. me in your truth, Enséñame porque tú and eres teach me, mi for Dios you are God, my y Savior. mi Salvador. Lift up your heads. Levántense, alcen la cabeza, se acerca su redención. Good and upright is the El Lord. Señor es bueno y Thus recto. he shows Enseña sinners el the way. camino a los pecadores. He guides the humble to Hace caminar a justice los humildes con and teaches the rectitud. humble his ways. Enseña sus caminos a los humildes. Levántense, alcen la cabeza, se acerca su redención. All the paths of the Lord are Las sendas kindness del and Señor son constancy misericordia y lealtad for para los those que who keep his guardan su covenant and his alianza y sus decrees. mandatos. The friendship of the Lord El is Señor se with those confía who con fear sus him, fieles and his covenant y for les their da a instruction. conocer su alianza. Levántense, alcen la cabeza, se acerca su redención. Rey de las naciones y piedra angular de la iglesia, ven y salva al hombre que tomaste del barro de la tierra. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. When the time arrived for A Elizabeth to Isabel have se le her cumplió el child, tiempo y she dio a gave luz un birth hijo. to a son. Her neighbors and Se relatives enteraron were sus moved vecinos that y the Lord had parientes shown de que el his great Señor le mercy había toward them, hecho una gran and they rejoiced with misericordia her. y la When felicitaban. they came on the 8th day to A los 8 circumcise the días fueron a child, circuncidar they were al going to niño call him y Zechariah lo after his llamaban father. Zacarías como a su But his padre. mother said in La reply, madre "No, intervino he will be diciendo, called John." no, se va a llamar But they Juan. answered her, "There Le is no one replicaron, among your ninguno de tus relatives who parientes se has llama this name." así.
So they made signs, Entonces asking preguntaron his por father señas al how padre he wished cómo him to be quería called. que se llamase. He asked for a tablet Él pidió una with tablilla y John as his escribió, name, Juan es su and nombre. all were amazed. Todos se quedaron extrañados. Immediately his mouth was opened, Inmediatamente se le his tongue soltó la boca y freed, la and lengua he y spoke, empezó a blessing hablar God. bendiciendo a Dios. Then fear came Los upon all vecinos their quedaron neighbors, and sobrecogidos all these matters y were corrió la discussed noticia throughout the por hill toda country la of Judea. montaña de Judea. All who heard Y these things todos took los them to que lo heart, oían saying, reflexionaban "Who will this diciendo, child be?" ¿qué va a hacer este Surely the niño? hand of the Lord was Porque la with him. mano de Dios estaba con él. Verbum Domini. As we're now at the day before Christmas Eve, the church sets before Al estar ahora en el día antes de víspera de Navidad, la iglesia nos presenta otra vez a Juan el Bautista. La iglesia nos lo presenta para ayudarnos a prepararnos para la fiesta de la Natividad del Señor. Escuchamos el nacimiento de Juan en el Evangelio de hoy y lo vemos como cumplimiento de las profecías que escuchamos en la primera lectura de Malaquías acerca del mensajero del Señor. Ha pegado un comentario acerca de un detalle en nuestro Evangelio acerca de los vecinos y familiares. San Lucas indica que cuando Isabel dio a luz a su hijo, sus vecinos y familiares se regocijaron con ella cuando escucharon esa noticia. Mente compartieron la alegría de Isabel y Zacarías, es la pareja mayor. Y esto es un ejemplo de verdadera caridad fraterna, de regocijarme en la felicidad de nuestros hermanos, a diferencia del pecado de la envidia, que es la tristeza espiritual ante el bien de los demás, cuando escuchamos de lo bueno que Dios concede a los demás. Pablo dice en su carta a los romanos que nos regocijemos con los que se regocijan, que lloremos con los que lloran. Estamos juntos en este peregrinaje y eso es lo que busca ser un discípulo de Cristo. Así que los vecinos y parientes de los que escuchamos en el Evangelio de hoy nos dan un buen ejemplo que debemos seguir. Después que Zacarías pudo hablar otra vez, después que nació Juan y recibió su nombre y se anunció públicamente su nombre, su boca se abrió y empezó a bendecir al Señor y a rendirle alabanza. Al final del Evangelio de hoy escuchamos que aquellos que presenciaron esto se quedaron impresionados preguntándose, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Juan Bautista sería ese hombre enviado por Dios para preparar el camino del Señor y también sería un gran santo. Y es lo que Dios desea de cada uno de nosotros también, con la ayuda de su gracia, que crezcamos en santidad y seamos santos. Ese es el propósito de nuestras vidas, conocer al Señor, amarlo y servirlo, alcanzar la felicidad eterna con Él en el cielo. Y San Juan Bautista nos puede ayudar en este recorrido por el camino de la santidad. Primero sabemos que su misión, como leemos muy claramente en las Escrituras, fue preparar el camino del Señor, enderezar sus senderos. Esta fue su vocación. Lo acabamos de escuchar del profeta Malaquías. Miren, yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. Como Juan enderezó los senderos del Señor en su propia vida a través de penitencia, su propio ejemplo hizo esa invitación más eficaz, porque él vivía aquello a lo que estaba invitando a los demás, porque él enderezó los senderos del Señor, su llamado era más eficaz. Busquemos sacar de raíz el pecado de nuestras vidas para ser mejores testigos ante los demás, preparando el sendero del Señor para los demás. Y estar preparado es importante, pues como Malaquías nos dice, la venida del Señor será súbita. Malaquías dice, súbitamente vendrá el Señor a quien buscan. Sí, Él viene, dice Malaquías. Él viene a diario en la Eucaristía, en la misa, y esperamos su segunda venida, aunque por supuesto no conocemos ni el día ni la hora.
Y en Malaquías también dice hoy, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Algo a considerar es la reacción en nuestros corazones cuando pensamos en la segunda venida. Nos da un sentido de paz y alegría o temor y ansiedad. Cuando reflexionamos sobre la primera venida del Señor, su natividad, ¿qué tal acerca de reflexionar sobre su segunda venida? Queremos estar preparados espiritualmente y si lo estamos, cuando venga ese momento habrá gran alegría. Eso es lo que vino a hacer Juan el Bautista, ayudarnos a prepararnos para la venida del Señor. Sabemos que muchos en el Evangelio fueron a ver a Juan el Bautista y a escuchar el mensaje que predicaba un mensaje de arrepentimiento y perdón de los pecados. Y muchos se sentían atraídos a él y su mensaje porque en sus corazones tenían el deseo de ser liberados de la carga del pecado y la culpa que les pesaba. Así que cuando escuchamos ese mensaje es un medio de recibir la gracia que nos da Dios. Y si de verdad nos arrepentimos de nuestros pecados y los presentamos al Señor con propósito de enmienda genuina, recibimos la misericordia del Señor. Por eso nos dio el sacramento de la confesión. Y en ese sacramento experimentamos su misericordia y perdón, y su paz y libertad interior. También nos fortalece con su gracia, pues necesitamos su ayuda, su gracia en este camino. No nos podemos salvar nosotros solos. Necesitamos de la gracia del Señor. Así que la confesión regular es una muy buena forma de preparar nuestros corazones para la venida del Señor. Juan Bautista también vivió ese mensaje que predicaba. Cuando se refería al Señor, él decía que él debía disminuir y el Señor aumentar. Juan sabía muy bien que él no era el Mesías, a pesar que muchos acudían a él. Él no señalaba a otros hacia sí, sino hacia el Señor. Como escuchamos en el primer capítulo del Evangelio según San Lucas, Juan el Bautista no era la luz, sino se convirtió en testigo de la luz. Buscaba disminuir para poder señalar a otros hacia el Señor. Y al igual que Juan, estamos llamados a practicar la humildad para que Cristo pueda aumentar en nuestras vidas y en las vidas de los demás. La humildad nos ayuda a deshacernos de la soberbia, y mientras más vacíos estemos del egoísmo y el egocentrismo, más espacio dejamos para Dios y para que obre su gracia en nuestras vidas. En el Salmo de hoy escuchamos que Dios guía al humilde hacia la justicia y enseña al humilde sus caminos. Roguemos para que Él continúe guiándonos por el camino de la santidad, como San Juan indicó. Así como Él señalaba a otros hacia Cristo, la Iglesia continúa señalándonos hacia Cristo en la Eucaristía. Sabemos que Él está en nuestros tabernáculos. Él desciende sobre el altar en la consagración en cada misa. Como Juan dijo, este es el Cordero de Dios. La Iglesia tomó sus palabras en la misa. También continuamos encontrando la presencia de Cristo en las Escrituras. Sabemos que Él nos habla en su palabra. Y cuando leemos las Escrituras fervorosamente, conocemos mejor al Señor. Recordemos, busquemos a Cristo también en aquellos que sufren y los necesitados, al hacer obras de misericordia. El Señor se identificaba muy claramente. Lo que hicieron por el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron por mí. Finalmente, Juan Bautista se consideraba amigo del Señor. Los discípulos de Juan le decían que todos iban a Jesús en lugar de a él. Y Juan respondió, aquel que tiene el amigo del novio se regocija ante la voz del novio, así que esa alegría mía ahora es completa. Así como Juan se refería a sí mismo como amigo del Señor, podemos decir lo mismo acerca de nosotros. Dios es nuestro Salvador, pero también desea amistad con nosotros. Nunca nos arrepentiremos de hacer tiempo todos los días para conocerlo mejor, pasando tiempo en oración
a diario. El Señor quiere que lo conozcamos mejor. Recordemos que en la última cena el Señor dijo, los he llamado amigos porque les he revelado todo lo que he escuchado de mi Padre. Y sabemos que nuestra relación con Él es la relación más importante que tenemos. Vemos al Señor, no queremos escuchar las palabras, no te conozco. Queremos escuchar las palabras, ven, entra a la alegría del Señor. Él siempre nos está invitando a su lado. Al prepararnos para celebrar el nacimiento del Señor en un par de días, le pedimos a San Juan Bautista que ruegue por nosotros para que preparemos el camino del Señor en nuestros propios corazones, que vivamos humildemente según el ejemplo de Juan el Bautista y todos los santos, y señalemos a los demás ese Cristo, y que por nuestra vida de oración, que nuestra vida, nuestra cercanía con Cristo sea más estrecha. El antífona de comunión de hoy nos recordará de esa poderosa realidad de la cercanía del Señor, pues alude y cita las palabras del Señor del libro del Apocalipsis. Y ahí estoy en la puerta y estoy tocando. Todo el que escuche mi voz y abra la puerta, yo entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo.